Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los grandes problemas que tiene la selección mexicana. Una selección que históricamente era el gran bastión de CONCACAF, de esta confederación de América del Norte, América Centro y Caribe, y que sin duda al día de hoy ha ido perdiendo cada vez más nivel, a tal punto que creo que hoy en día, si tenemos que decir cuál es la mejor selección, ya ni siquiera mencionamos a la selección mexicana. Vamos a estar hablando acerca de los principales problemas que tienen, que creo que son varios y que se van sumando y termina llevando como resultado final al actual, y evidentemente acerca de justamente cada uno de estos motivos y explicarlos de la manera más clara posible. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. No cabe ninguna duda, como les decía al principio, que México, históricamente hablando, es la gran potencia de CONCACAF y la mejor selección. Me refiero no solamente a lo que tiene que ver con cantidad de títulos en la selección, en cuanto a Copa de Oro, que es la máxima ganadora, me refiero también a la cantidad de clasificaciones mundialistas, la que más veces lo ha logrado, y me refiero también a nivel clubes en cuanto a los éxitos propios, en cuanto a la Liga Nacional, como también en la Conca Champions, que es, digamos, la equivalente a Copa Libertadores, o la Champions League, justamente esta confederación donde México históricamente ha dominado. Sin embargo, en los últimos años hemos visto como poco a poco México ha bajado su nivel y otras selecciones han ido subiéndolo, a tal punto que al día de hoy creo que como mínimo hay una selección que la ha superado ampliamente en la actualidad. Y me refiero a esta rivalidad histórica que ha tenido con Estados Unidos, con una cuestión que va más allá del fútbol, evidentemente, una cuestión cultural, histórica, de cercanía, como le quieran decir. México y Estados Unidos es el gran clásico de CONCACAF. E históricamente hablando, la realidad es que México siempre había dominado a Estados Unidos, más allá de algún que otro partido, como lo que ocurrió en Corea y Japón cuando se enfrentaron por única vez en los mundiales y Estados Unidos justamente le ganó. Si miramos el resto de las competencias, si miramos clasificaciones mundialistas, el récord, o el historial como muchas veces se dice, claramente es favorable para los mexicanos. Sin embargo, en los últimos años, si nos ponemos a analizar lo que han sido los últimos enfrentamientos entre México y Estados Unidos, ha cambiado bastante la historia. Desde el 2019 en adelante, por ejemplo, cuando se enfrentaron en las eliminatorias rumbo a Qatar, fueron dos encuentros en los cuales Estados Unidos se impuso por 2-0 y el otro terminó en un empate 0-0. En la final de la Copa de Oro del año 2021, Estados Unidos se quedó con el título justamente frente a México, ganándole por 1-0. Y sin duda lo que ha ocurrido en la UEFA Nations League, este torneo relativamente nuevo, termina de marcar justamente quizás este cambio de paradigma. Las tres veces que se enfrentaron fueron victorias de los estadounidenses. En el año 2019 en la final le ganó por 3-2 a México. En las semifinales del año 2023 le pegó un paseo bárbaro que terminó inclusive con una gran revolución, despido de técnico como fue el caso de Diego Coca, y terminó ganándole 3-0. Y el más reciente, y por lo cual seguramente termino haciendo este video, en lo que fue la final de este 2024, donde también se impuso con autoridad por 2-0. Por eso les hablo un poco de un cambio de paradigma, porque Estados Unidos en la actualidad, y creo que la gran mayoría va a coincidir, inclusive los mexicanos, más allá de lo que pueden llegar a ser fans de su propia selección, hoy en día Estados Unidos es más que México y es lo que preocupa. Y creo que lo que más preocupa inclusive es que ya no sorprende. Antes quizás pensar que Estados Unidos le ganaba una final a México era Estados Unidos le ganó sorprendentemente a México. Hoy en día realmente si vemos una final pareciera que el candidato es Estados Unidos, cuando antes sin duda siempre lo era México. Pero más allá del nombre, si uno se pone a analizar lo que tiene que ver en cuanto a plantilla y procesos, es bastante lógico que hoy en día Estados Unidos haya superado a México. En cuanto a entrenadores, México en los últimos años ha cambiado y mucho. Pasó en su momento de Osorio al Tata Martino, a un muy breve paso de Diego Coca, actualmente a tener a Lozano. Es decir, 4 técnicos en un periodo no mayor a 6 años. Mientras que Estados Unidos en ese mismo periodo ha tenido un único técnico, que es Greg Berhalter, que se formó en el Columbus Crew, que posteriormente llegó a Estados Unidos y desde el año 2018 se ha hecho cargo de la selección nacional. Y en cuanto a las plantillas y en cuanto a lo que tiene que ver con las individualidades, hoy en día si repasamos a México, por ejemplo, sin duda sus dos grandes baluartes en cuanto a exponentes en el fútbol europeo son Santi Jiménez, que caso aparte ni siquiera juega y ni siquiera muchas veces ingresa desde el banco, y Edson Álvarez, hoy en día
jugando en el West Ham, ningún jugador en grandes equipos. Mientras que repasamos los nombres que tiene Estados Unidos, sin atravesar su mejor momento, porque estoy seguro que hace un par de años Estados Unidos tenía mejor presente de sus figuras, tenemos jugadores como Christian Pulisic o también a Imre Musa jugando en el Milan, tenemos a Balogun jugando en el Mónaco, a McKennie y Weah jugando en la Juventus, a Dest, Tillman y Pepi jugando en el PSV, y a muchos jugadores, por ejemplo, jugando en la Premier, considerada hoy en día la mejor liga del mundo. Gio Reyna y Matt Turner jugando en Nottingham Forest, Anthony Robinson jugando en el Fulham, Taylor Adams jugando en Bournemouth, Chris Richards jugando en el Crystal Palace, o el caso de Austin Trusty jugando en el Sheffield United. Algo que México no tiene hoy en día, si bien tiene algún que otro jugador jugando en el fútbol europeo, la gran mayoría no están ni en las grandes ligas y los que están no están ni siquiera en buenos equipos. La realidad es que hoy en día Estados Unidos, por una cuestión de proceso, de lo que ha ido construyendo y de lo que tiene de mente en cara a futuro, de lo que va a ser seguramente el gran Mundial 2026 que están preparando para tener una muy buena cita mundialista, ha superado a México, al menos en la actualidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema en el fútbol mexicano, en la selección mexicana, que ha hecho que se queden estancados mientras que otras selecciones de CONCACAF, porque no he mencionado quizás por ejemplo a Canadá o Panamá o Costa Rica, que también han ido creciendo, justamente hayan seguido elevando su nivel? Creo que hay una serie de cuestiones que se van interconectando entre sí y que hacen que un problema inicial lleve al otro y posteriormente se haga una bola muy grande de problemas que en México no le pueden encontrar la solución. Desde lo que tiene que ver con la base del fútbol mexicano, que es su propia liga. La desaparición en su momento de los ascensos y descensos, creo que le saca muchísima competitividad. Y creo que esto va por una cuestión de lógica. Imagínense que en la Premier tenés 20 equipos que, pase lo que pase, saben perfectamente que aunque pierdan los 38 partidos de la temporada, se van a mantener en primera división. ¿Quién se va a gastar un dinero importante en infraestructura, un dinero importante en inferiores? ¿Quién va a intentar hacer mejores fichajes o va a intentar evidentemente armar una plantilla competitiva con un proyecto serio con un entrenador? Si realmente en cuanto a lo que tiene que ver con lo deportivo no importa nada, si te vaya bien o te vaya mal, la temporada siguiente vas a seguir estando ahí. El mérito deportivo es probablemente lo que lleva a que haya mucha más competencia y potencie todo tipo de equipos y también jugadores, y es lo que en México hoy en día no existe en su liga. Y claro, muchas veces vemos que la gran mayoría de las selecciones importantes se forjan a partir de su propia liga y jugadores que se formaron allí. Siguiendo con ese mismo problema, tenemos también la cantidad de extranjeros, que es cierto, en el último tiempo se ha reducido, tenían 8 en su momento permitido, hoy en día son 7, pero si observamos las principales plantillas del fútbol mexicano, la gran mayoría de las figuras en el fútbol mexicano son justamente jugadores extranjeros, argentinos, colombianos, algunos inclusive de otros países un poco más exóticos, pero la realidad es que hoy en día los principales activos de los equipos mexicanos, la gran mayoría provienen del extranjero, como a diferencia de otras ligas, evidentemente siempre el capital propio son los jugadores que terminan formándose en su club. Y como les comentaba, al no tener la necesidad de formar quizás una cantera, porque no tienen esta problemática de constantemente tener que vender jugadores y traer nuevos, no tienen justamente una cantera potenciada que haga que sus propios jugadores terminen siendo la figura. Esto lleva a otro problema histórico en México, que es la venta de jugadores hacia Europa. Como en México, y esto está relacionado también con los directivos, tanto de la selección mexicana como con los directivos de los clubes, no tienen la necesidad por una cuestión económica de vender a sus jugadores, muchas veces deciden no hacerlo. Y claro, se quedan con los jugadores durante mucho tiempo, los jugadores cumplen 27, 28 años, siguen jugando en el fútbol mexicano y nunca terminan de adaptarse o de terminar de formarse o de seguir potenciándose en los fútboles más importantes que podemos encontrar en Europa, como quizás son las 5 principales ligas o otras ligas europeas importantes. La realidad es que en México se vende muy poco y cuando se intenta vender se pide un precio muy importante, por lo cual los clubes europeos terminan saliendo espantados y deciden ir a otros mercados más accesibles donde pueden encontrar inclusive mejores opciones, como son históricamente Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador en el último tiempo. Y esto también lleva evidentemente a toda una cuestión política, que en la selección mexicana y particularmente en los propios directivos de los equipos siempre se ha priorizado mucho más lo económico que lo deportivo. La selección nunca ha sido una prioridad, siempre se busca potenciar jugadores de los grandes equipos, se convocan muchas veces esos mismos jugadores. Esa es una de las creencias de por qué hoy en día, por ejemplo, Jiménez no tiene tanto lugar en la selección, no lo tuvo con el Tata Martino y tampoco lo está teniendo actualmente con Lozano. La multipropiedad en México también es una cuestión que nunca se ha podido resolver, existen grupos que tienen más de un equipo cuando realmente eso no está permitido. Y evidentemente toda esta serie de problemas terminan de englobar una problemática que México en los últimos años la ha llevado, por ejemplo, a de esa maldita maldición que muchas veces hablaba de siempre perder en los octavos de final de mundiales, directamente en Qatar ni siquiera pudieron pasar la fase de grupos.
Pero claro, esta es mi opinión. Me gustaría leer a ustedes en los comentarios. ¿Qué creen que está pasando en México? Que ha pasado de ser una selección competitiva que podía pelear mano a mano con las grandes selecciones del fútbol europeo y también de Conmebol a una selección que hoy en día ni siquiera puede terminar de destacar en CONCACAF. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.